El tema de hoy es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Vamos a leer todos Efesios 4, del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el Padre que está en todo, en todos, o sea, dentro de nosotros. La unidad del Espíritu es lo que Dios crea. Él creó esa unidad. Pero yo tengo una responsabilidad de ser solícito en preservar y perseverar en esa unidad. Mire, aquí tenemos un tema que el pastor lo puso como tema del año: perseverar en su llamado. Y aquí estamos hablando de perseverar en unidad. Estamos llamados a perseverar en esa unidad. Cada cristiano tiene la responsabilidad personal, individual, de ayudar a mantener esa unidad. Esa unidad del Espíritu, ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Cuando yo digo el cuerpo de Cristo, usted siempre piense la iglesia, y no esta iglesia, porque la gente tiene un mal término. La iglesia piensa en el edificio, piensa en el templo. No, esto es templo, edificación. La iglesia somos... Qué bien, estamos entonados, ¿verdad? La iglesia somos... Correcto. Dice la Biblia, id y hacer discípulos a todas las naciones. Muchos cristianos tratan de seguir fielmente este mandato cuando comienzan los pasos, sus primeros pasos en el Señor. Pero ¿qué pasa? Llegan los desacuerdos, llegan las divisiones, llegan las discusiones y se van quedando en el camino. Y ya no les interesa este mandato de ir y hacer discípulos. El pecado divide, separa, resquebraja. Si miren el principio de las Escrituras, usted encuentra que el pecado separó a la primera familia creada por Dios, allá en el paraíso. El pecado lo dividió, lo desquebrajó, y es un desestabilizador. Y eso es exactamente de lo que trata la salvación. La salvación trata de unir. El propósito de Dios en la vida es reunir a la humanidad consigo mismo y con los demás, en ese plan perfecto de reconciliación. La reconciliación significa traer de vuelta a una relación correcta, a lo que está bien, lo que está distanciado y separado de Dios, traerlo en unidad. Y así en la mente de Dios la unidad y la totalidad son muy, muy importantes. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la unidad del Espíritu? ¿Qué quiere decirnos? ¿Significa que todos debemos amoldarnos a un patrón específico? ¿Significa que debemos estar uniformados, todos con la misma ropa? Así como vemos en otros países que las mujeres tienen que estar todas uniformadas con el mismo velo, con la misma ropa y con el mismo color. No, de eso no se trata. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo entró en la vida de cada uno de nosotros. Así que en toda persona que es creyente habita el mismo Espíritu Santo. Amén. ¿En usted habita el Espíritu Santo? Amén, amén. Así que debido a que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Dios quiere que su cuerpo, la iglesia, su iglesia, camine por ese camino y se exprese en unidad, porque esa es la forma
que produce su mayor impacto. Vea, cuando el mundo nos ve en unidad, créanlo que eso es un impacto. Es un impacto para el mundo. ¿Qué tienen estos? ¿Qué están haciendo estos? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Cuando nosotros nos reunimos y vamos a las calles y nos ven predicar en unidad, en un solo cuerpo, ellos se sorprenden. Ellos están viendo. Y usted se da cuenta su mirada, ¿cuál es? Su mirada de asombro. ¿Qué hacen estos? Claro que muchos nos van a tener como locos, pero bendito sea que nos vean así, porque somos locos por el Señor. Amén. Somos locos por Cristo. Pablo dice, solícitos en preservar, perseverar en la unidad del Espíritu. Y bien, ¿qué también nos dice? Un cuerpo. Un cuerpo. No se refiere a mi cuerpo físico, sino a algo más grande y sublime. Se refiere a su iglesia. Se refiere a su iglesia. Todos nosotros formamos parte de un cuerpo. Somos un solo cuerpo. Cada persona en este cuerpo es una parte vital. Es una parte viva. Escuche con cuidado. Sé que a algunos de ustedes les encanta ir a la iglesia y sentarse a escuchar, tomar notas y conectarse a las reuniones de oración, a los estudios bíblicos por Zoom. Y sencillamente están ahí disfrutando de todas estas cosas. Se están alimentando, pero tanto nos estamos alimentando que comenzamos a hacernos obesos. Déjenme preguntarle algo. ¿Qué está haciendo usted con su don espiritual? Además de empaparse de la verdad, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios dice que somos una parte vital de su iglesia, una parte viva. Por ello, sentarse tan solo en un banco y escuchar no cumple con las exigencias de esa parte vital. No lo cumple. Es algo muy preocupante lo que estamos escuchando, el solamente estar estáticos, sin movernos, solamente comiendo, pero no hacemos nada por ese cuerpo. Regresemos a la lista anterior de Pablo. Un cuerpo en el Cristo. Y también dice que somos un solo espíritu. Un solo espíritu. Ahora bien, hay muchos espíritus, pero ¿de qué espíritus estamos hablando? Hay muchos espíritus malignos, pero solo hay un Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No lo encasille como primero, segundo y al último va el Espíritu Santo. No, son tres. Son tres en uno, con la misma autoridad, con la misma santidad. Y el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Amén. Cuando pienso en cierta secta que no cree en el Espíritu Santo, me pregunto yo, ¿cómo se supone que vayamos a vivir una vida piadosa cuando ignoramos, excluimos y negamos por completo a la persona de la Trinidad que mora dentro de nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, no hay una sola persona en el mundo que tenga dentro de sí mismo la fuerza necesaria para vivir una vida santa. No lo hay. Sin la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos vivirlo. No podemos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. No podemos hacer su obra. Eso es imposible. Es una imposibilidad absoluta. No podemos entender Juan 3:16. ¿Por qué? Sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos entender nada sin el Espíritu de Dios. Por eso cuando somos salmos, leemos la Biblia y la Biblia se convierte en un libro fascinante para nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué sucede esto? Porque el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y somos capaces de discernir, entender las cosas espirituales. Así que Pablo dice que hay un solo cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo vital, cuerpo vivo, no muerto. Todos tenemos el mismo espíritu, un solo espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cuando habla Pablo una misma esperanza de vuestra vocación? ¿Qué quiere decir? Una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, nuestro llamado es la salvación. Nuestro llamado es una vida de obediencia. Nuestro llamado es una vida de santidad. Ahora usted me va a preguntar, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte dice? Porque yo leo que dice una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Pregúntese usted eso. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Permítame decirle lo que no es la esperanza de la iglesia. No es que uno de estos días vamos toditos a evangelizar afuera, vamos a estar evangelizando tan bien que todos vendrán a los pies de Cristo. Y finalmente el mundo será salvo. Eso no va a pasar. ¿Saben que hay personas que creen eso? Creen que Jesucristo no vendrá sino hasta que todo el mundo haya sido redimido. Bueno, eso no dice la Biblia. La Biblia no lo enseña. Hay que forzar mucho la Escritura para creer que un día lograremos enderezar a este mundo perdido. Si usted se da cuenta, este mundo cada vez se hunde más. Este mundo está ya en los dolores de parto. Ya estamos en los dolores de parto. Es un mundo caótico. Y dice la Biblia que vamos a llegar ¿a dónde? A los tiempos de Noé, donde no había nadie pensaba en Dios. No había pensamiento de Dios. A ese tiempo vamos a llegar. La esperanza de nuestra vocación es que el Señor Jesucristo vendrá y arrebatará de este mundo perverso y malvado a su iglesia. Amén. Y nos llevará a casa, a su casa en el cielo. Y entonces vendrá el juicio. Solo entonces vendrá el juicio. Si usted lee Apocalipsis, verá que la promesa del juicio que Dios hará en esta tierra no se llevará a cabo sino hasta que su iglesia sea arrebatada. No se llevará a cabo sino hasta que la iglesia, nosotros, ¿cuál es la iglesia? Nosotros, usted, yo, seamos arrebatados. Ahí vendrá Dios. Un Señor. Primera de Corintios 8, del 5 al 6, dice, acompáñenme en la lectura. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos, entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Amén. Solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Solo hay un Señor, hermanos. Solamente hay un Señor. ¿Y ese Señor quién es? Jesucristo. Ese mismo Señor se sentará en el juicio y frente al cual estaremos todos de pie para dar cuenta de lo que hemos hecho. Para dar cuenta. Pero nosotros como cristianos no vamos a dar cuenta de nuestra salvación, porque ya somos salvos. Vamos a dar cuenta de nuestras obras, de lo que hicimos. ¿Qué hiciste tú? ¿Estuviste solamente escuchando? ¿Solamente conectado? ¿Solamente comiendo y comiendo y comiendo? ¿O hiciste algo para llevar esa palabra a otro lugar, a otra persona? Una fe. Una fe. Bueno, ¿acaso no todos tenemos fe? Todos tenemos fe. Hay personas que tienen fe sin ser cristianos. No, dice, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que las cosas me van a salir bien porque el poder de la palabra, y esa fe no cambia a nadie y no salva a nadie.
Esa fe no salva a nadie. Una persona puede tener un cierto grado de fe, que puede usarla en cierta forma, tal vez más que otra persona. Hay personas que tienen más fe que otras, pero todos tenemos un cierto grado de fe y no hablamos de esa fe. No estamos hablando de esa fe personal, estamos hablando de una sola fe, de aquello en lo que creemos, y lo que creemos es Jesucristo. Amén. Esa fe estamos hablando. ¿De la fe en quién? En Cristo. En Cristo. También Pablo nos habla de un bautismo, un solo bautismo. Ahora, hay la creencia de que hay dos bautismos, y puede ser cierto, porque cuando usted acepta a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo en su corazón. Amén. Amén. Ese es su primer bautismo. Usted es bautizado en el Espíritu. Usted es bautizado en el Espíritu. Y después viene el segundo bautismo físico, que usted lo hace ahí, en ese bautisterio. Otras personas lo hacen en un río, en un mar, en un charco donde hay agua, y se sumergen y es bautizado. Ese es un bautismo físico. Y ese bautismo es un testimonio que usted está dando al público. Usted está confesando que usted decidió aceptar a Cristo y seguir a Cristo. ¿Se da cuenta? Pero el bautismo más importante es cuando usted recibe a Cristo en su corazón y es bautizado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo sella. Dice, este es mío. Este es mío y nadie nos va a arrebatar de su mano. Amén. Hay personas, usted se da cuenta, no sé si usted ha visto, hay personas que dudan tanto de su salvación que se bautizan una vez, 2 veces, 3 veces, en la iglesia aquí, en la iglesia allá, en la iglesia del más allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un solo bautismo. Un solo bautismo, el bautismo por el Espíritu Santo que usted recibió al aceptar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y luego prosigue Pablo y dice, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Esto no incluye esto a todas las religiones. Si ha escuchado usted que dice, todos somos hijos de Dios. Cuando yo he ido allá a la calle a predicar, dicen, usted sabe si es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, me dicen, porque Dios todos nos creó, todos somos hijos de Dios. Y todos vamos a ir al cielo. Hay algunos que pueden decir todavía, todos vamos a ir al cielo, porque Dios es un Dios bueno. O sea, mire la creencia de estas personas. Es que Dios es un Dios bueno, no puede ser un Dios malo. Él no nos va a mandar al infierno. Y comienzan su mentalidad, como nunca han leído la Biblia, comienzan en su mentalidad a hablar incoherencias. Solamente los que reciben a Jesucristo como Salvador son parte de ser llamados hijos de Dios. Amén. Mire tremendo énfasis que Dios pone en la unidad del Espíritu. Solo hay un cuerpo en Cristo. Solo hay una esperanza en esta vida, y es la esperanza que Dios nos ha dado. Cuando Pablo habla de esa unidad, ¿a qué se refiere? A este único Dios y único Señor que trata de decirnos que somos parte de un solo cuerpo, parte vital, individual, amada de su cuerpo. No hay una sola persona en la iglesia que no sea importante, y nadie es más importante que los demás. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo hermoso, su iglesia. Amén. Ahora vamos a retroceder al versículo 2 de la lectura principal. Y dice, solícitos en preservar esta unidad. ¿Qué es solícitos? ¿Qué es solícitos? Estar atentos, alerta, atentos, dispuestos. Tenemos que estar nosotros alertas, dispuestos, atentos. Así que escuche bien cada cristiano, sin importar quién sea y en dónde esté.
tiene la obligación personal de ayudar a mantener esa unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos esa responsabilidad. Así que escuche bien, cada cristiano, sin importar quién sea, vamos a mantener esa unidad. Comprométase a mantener esa unidad. Sea parte de esa unidad. En el versículo 2 leemos con toda humildad. Mire, existen 4 características de cómo hacer esto. ¿Cómo vamos a mantener esa unidad? Hay 4 características. Anótelas. Con toda humildad y mansedumbre, dice el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. La primera característica, cualidad que nombra el apóstol Pablo es la humildad. Humildad. Esta es la única característica que si usted dice que la tiene, ya la perdió. Si usted dice que es humilde, yo soy humilde, ya la perdió. Usted no tiene que decir que es humilde. Otras personas tienen que decir que usted es humilde. Otras personas tienen que ver su humildad. Y cuando usted escuche que otra persona le diga a usted es humilde, ahí sí usted puede sentirse gozoso, no orgulloso, porque el orgullo es pecado. Gozoso de escuchar que alguien haya dicho que usted es humilde. Usted no lo diga. Yo he escuchado a personas que dicen, yo soy humilde. No, hermanos, no lo digan. ¿Qué es la humildad? Le voy a decir qué es la humildad. La humildad es como veo mi vida. Significa que Cristo es lo primero en mi vida. ¿Quién es el primero en mi vida? Cristo. El segundo lugar es para los demás. Aunque parece incoherente esto, porque usted dice, no, pues el segundo lugar soy yo. No, el segundo lugar no es usted. El segundo lugar es su hermano. Su hermano, la otra persona, está en segundo lugar. Y ya el último está usted. ¿Se sorprende haber escuchado eso? Esa es la humildad. La persona humilde se preocupa por los demás. Se preocupa. Cristo es la prioridad máxima en mi vida. Luego están las demás personas. Y por último estoy yo. Un espíritu humilde dice, bueno Señor, aquí está mi vida y haz lo que quieras hacer conmigo. Están mis dones, están mis talentos. Gracias por tu dirección en mi vida. Voy a dar lo mejor de mí y hacerlo con mucha responsabilidad como pueda. Puedes hacer con mi vida lo que quieras. Si quieres exaltarme, hazlo, bienvenido sea. Y si no lo haces, también estaré gozoso. Pablo nos dice que para el cuerpo, que el cuerpo funcione en conjunto y la iglesia pueda avanzar, debe haber un espíritu de humildad. Humildad. Llévese eso en su mente. Humildad. Luego nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué quiere decir esta palabra? La mayoría de la gente piensa que mansedumbre significa debilidad. Cuando ve una persona mansa, dicen, este es débil. Es una persona débil de mente y de cuerpo. Bueno, hermanos, eso no es mansedumbre. No sé de dónde sacan esa idea. ¿Sabe lo que significa mansedumbre? Significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Miren, yo una vez conté esta anécdota del perro. Había un perro inmenso que lo paseaba a su dueño. Y un pastor se fijó que este perro inmenso paseaba con su dueño y un perrito chiquito. ¿Se ha visto esos perros que le falta cuerpo, pero son bravísimos? Un perro chiquito le ladraba a ese perro y le buscaba pero como que le iba a matar a ese perro inmenso, a ese perro grande. Y el perro, ¿sabe lo que hizo? No se inmutaba. El perro seguía con su gallardía caminando, ni lo miraba ese perrito, ni lo miraba. El perro seguía con su gallardía caminando. ¿Sabe lo que hizo el pastor? El pastor fue a su casa, se puso de rodillas y le dijo a Dios, Dios, dame lo que tiene ese perro. Dios,
quiero lo que tiene ese perro, para que no me afecte las críticas, para que no me afecte nada. Dame lo que tiene ese perro para que nada me inmute. Una persona mansa es una persona fuerte, firme, que no se irrita fácilmente, que no se desvía de su camino, que puede enfrentar dificultades, penurias, pruebas, regaños, críticas, acusaciones falsas y todo lo demás. Y aún así no se desvía de su vista en Cristo, no se mueve, no es capaz de permanecer tumbado, sino que siempre va a estar firme ante Dios, ante la gracia de Dios. Amén. Y también nos dice Pablo, paciencia. Tenga cuidado cuando usted pide paciencia. Tenga cuidado. ¿A qué se refiere cuando habla de paciencia? Se refiere sencillamente a una persona que tiene la capacidad de no anticiparse al tiempo de Dios. Eso es todo. No se anticipa al tiempo de Dios. No se adelanta al tiempo de Dios. Mire, a Abraham y a Sara les faltó paciencia, porque ellos se vieron ya prácticamente envejecidos y dijo, aquí ya no va a pasar nada, la promesa de Dios no se cumplió, así que le voy a dar una ayudita, y le dio a su concubina. Ya, a Abraham y a Sara les faltó paciencia, si no, no hubiéramos tenido estos problemas que hay ahorita en el Oriente. Pero Pablo también habla de que usemos esta paciencia para soportarnos los unos a los otros. Mire, escuche bien esto. Soportarnos los unos a los otros. ¿Pero qué quiere decir con esto de soportarnos? ¿Significa aguantar a alguien que es odioso? ¿Significa esto que es aguantar a alguien que es odioso? Sí, hermanos, eso significa. Usted tiene que aguantar a alguien que es odioso. Usted tiene que aguantar a alguien que es odioso. Por supuesto que todos hemos visto y conocido gente así. Todos hemos visto y soportado a gente así, que son odiosas. Así que, hermanos, si para usted el hermano Braulio es odioso, pues tengo que decirle que tiene que soportarme, porque estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Si yo tengo esa cualidad de ser odioso y digo alguna broma que cae pesado y cae mal, usted tiene que soportarme, porque usted es mi hermano y estamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Sopórtese los unos a los otros, soportando. ¿Usted cree que Pablo lo puso de su mente? Esto es inspiración divina. Esto es inspiración del mismo Espíritu Santo de Dios. Y se puso en la Biblia soportando. Es porque tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo. Soportándonos. Soportándonos. ¿Qué palabra para más chiquita y pesada y fuerte? Soportándonos los unos a los otros. Ahora bien, ¿qué podemos esperar como resultado de todo lo que usted ha escuchado? ¿Qué podemos esperar de esto? Pablo dice que si nosotros aplicamos esto que hemos leído, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, ¿qué va a haber? Habrá paz. Habrá paz. No va a haber contiendas, no va a haber pleitos, habrá paz. Lo segundo que dice, y vámonos a Efesios 4, versículos 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de estabilidad. Vamos a ser estables. No vamos a estar saltando de iglesia en iglesia o yéndonos de la iglesia y después regresamos. No, tenemos que estar estables, ser estables. Cuando el Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas,
nuestra iglesia, hace su mejor esfuerzo para proteger esa unidad del Espíritu. Y habrá amor entre la gente, habrá estabilidad y fortaleza. ¿Usted ha visto eso en la iglesia? ¿Usted ha visto en la iglesia eso? Mire, fortaleza, unidad, estabilidad. Habrá crecimiento en su vida espiritual y habrá personas que harán uso vital de sus dones espirituales. Y entonces las cosas saldrán bien cuando todo el cuerpo comience a funcionar. Todos debemos comenzar a funcionar. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también habrá un tremendo impacto en toda la gente que está alrededor. Ahora bien, yo solo hago lo que puedo hacer y usted solo hace lo que usted puede hacer. Pero todo el cuerpo unido toma la decisión de promover la unidad del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia es el lugar donde nos animamos mutuamente. Es donde llegamos a ser uno. No hay llaneros solitarios. Yo era un llanero solitario. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. No sé ustedes, pero yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos mutuamente. Unámonos nuestros corazones, nuestras manos, nuestras almas, nuestro ser, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones y nuestros talentos y veamos a Dios hacer su trabajo maravilloso. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Solo Dios hace posible esto. Solo Dios hace posible la unidad de su iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Solo Dios. Usted ve, estamos alcanzando un grado de madurez en nuestra iglesia y hay manos que se han puesto en el arado. Y solamente estoy dando una área, no estoy diciendo las demás áreas y me perdonan por no decirlo, porque no me acuerdo, falta tiempo y un poco de pretextos más. Pero hay muchas áreas donde usted ve manos en el arado, ministerio de niños, mujeres, coinonía, y no voy a nombrar a más porque realmente me faltaría el tiempo. Pero hay muchas personas que han puesto manos en el arado. ¿En qué? En la unidad del cuerpo de Cristo. Somos uno. No es solamente el pastor, no es solamente la hermana Nelly, no es solamente los diáconos, no son solamente los músicos, no son solamente el grupo de alabanza. No, somos todos que debemos trabajar. Todos. Hay un himno hermoso que dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y también dice ese himno: habrá lugar para el que quiera trabajar en la viña del Señor. Gloria a Dios. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.